A todos los que nos ven en línea, también pues esperemos que este mensaje sea de bendición y vamos a comenzar compartiendo un poco de esto que Jaime ha venido hablando, que es la oración. ¿Sí recuerdan que hace poco estuvo compartiendo el tema del Padre Nuestro? Sí, estuvo hablando la semana pasada todavía de la última parte de esta oración, de esta guía de oración. Pero bueno, yo no voy a tocar como tal el Padre Nuestro, pero sí vamos a hablar acerca de la oración. Y el mensaje de hoy se llama A una oración de distancia. ¿Ok? Nosotros, cuando nos convertimos en hijos de Dios, podemos hacernos muchas preguntas raras, ¿sí o no? ¿Les han pasado que se han preguntado cosas que de pronto igual hasta se preguntan si son correctos preguntárselos o tener ciertas dudas a través de la Biblia? ¿A quién le ha pasado? A mí sí me ha pasado muchas veces. O sea, cosas que suenan raras, o sea, que tú las ves y que no tienen ningún sentido así nada más si lo lees o lo haces tal como la Biblia te lo dice. Pero la Biblia sí tiene todo el sentido del mundo y sobre todo que hay que saber interpretarla en el contexto, ¿sí? El contexto es leer un texto que va a venir acompañado de muchos factores más allá del texto como tal. Es decir, yo podría decir un ejemplo: ahorita Rusia invadió Ucrania, ¿sí? Así suena, es lo que está sonando de hecho, ¿verdad? No voy a decir quién tiene la culpa ni nada, pero si ponemos Rusia invadió Ucrania, es un encabezado y es información. Pero hay un contexto del por qué hay una guerra, ¿verdad? No vamos a entrar en esos detalles, pero eso es el contexto, los problemas que están detrás de una invasión, detrás de una guerra, detrás de un ataque, ¿sí? Muchas cosas. Entonces la palabra de Dios también tiene un contexto y es importante que aprendamos a darnos cuenta de todo lo que el contexto muchas veces nos dice, ¿vale? Entonces, aunque Dios nos demanda fe, no quiere decir que tú vas a pasar tu vida cristiana haciendo las cosas sin preguntar en algún momento por qué las haces, ¿sí? Ese vale preguntar, porque nosotros somos seres humanos limitados, que no entendemos todo. Si entendiéramos todo seríamos Dios, seríamos omniscientes, y no somos omniscientes, por lo tanto tenemos dudas, ¿ok? Y una de las preguntas que yo siempre me hice viene tal cual: ¿por qué Dios quiere que oremos si Él siempre hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Si Dios ya sabe todo, ¿por qué quiere que tú ores? ¿Sí? Dice el Salmo 135, 6 al 9. Por favor, si me pueden acompañar por ahí. Salmo 135, del 6 al 9, dice lo siguiente. Observen: Dios hace lo que quiere en el cielo y en la tierra, en el mar, en sus profundidades. Dios nos trae las nubes de lo más lejano de la tierra. Dios nos manda los relámpagos que anuncian la lluvia. Dios saca el viento del lugar donde lo tiene guardado, ¿vale? Entonces, si leemos esto como tal, acabamos de leer que Dios dice, hace lo que quiere en el cielo y en la tierra. La pregunta es, ¿tu oración qué papel juega en este gran mundo lo que llamamos Dios, en el gran mundo de la fe? ¿Qué es lo que tu oración, en qué momento tu oración tiene un valor en eso que acabamos de leer? Si Dios hace todo lo que Él quiere, entonces ¿para qué oramos? ¿Sí? Esa es la premisa principal. Si Dios hace lo que Él quiere, ¿qué diferencia hace que tú ores o no ores? ¿Sí? Dios hace lo que quiere, ¿verdad? Y si lo leemos así, pues no oremos. ¿Para qué oramos si Dios va a hacer lo que Él desea siempre? ¿Va? Eso es un texto sin contexto, ¿sí? A eso es lo que queremos entender, un texto sin contexto, porque hay muchas explicaciones detrás y que muchas veces se tuerce, lamentablemente, por falta de conocimiento, por malas intenciones, por lo que ustedes quieran, ¿sí? Fíjense, nuestra oración no tiene un poder místico o especial. La oración como tal, tus palabras, así tus solas palabras, no tienen un poder místico. El que le da valor y dignidad a esas palabras es Dios mismo, ¿sí? Cuando tú hablas y oras a Dios, Dios es el que le da el valor a lo que tú oras, ¿sí? Porque de lo contrario seríamos magos que decretan, ¿verdad? Lo que yo hablo, eso es lo que va a pasar. Pero no funciona así, ¿estamos de acuerdo? Y vamos a ir desarrollando este tema poco a poco, ¿ok?
A ver, por qué oramos si Dios ya conoce inclusive lo que, lo que yo le voy a decir antes de que se lo diga? ¿Se lo han preguntado también? ¿Sí? ¿No? ¿Para qué le pido a Dios si ya Dios inclusive sabe lo que voy a decirle? Salmo 139, del 1 al 6, por favor. Dice lo siguiente, Salmo 39, del 1 al 6. Leamos. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, que tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es que no lo puedo comprender. ¿Estamos de acuerdo con esa verdad bíblica? Yo sí, amén. El Señor nos conoce, el Señor nos escudriña, el Señor sabe lo que vas a hacer, lo que no vas a hacer, sabe cuándo te acuestas, sabe cuándo te levantas, conoces tus pensamientos. Y aún así, Él nos pide, oren todo el tiempo. ¿Qué sentido hay? Así nada más, ninguno. Pero Él dice, oren todo el tiempo. ¿Por qué orar? La pregunta es, ¿por qué orar? Si yo quisiera darles una respuesta así muy seca y sin tanto rollo, es porque así Él lo quiso. Es porque así lo delimitó. Dios pudo haber delimitado en este mundo y en este espacio, tiempo que conocemos, que no oráramos y que con los pensamientos le habláramos. Y Dios así lo hubiera querido, y ¿quién hubiera dicho algo al respecto? Pues no, porque Dios es Dios y Él sabe cómo pone siempre las reglas, ¿sí? Pero en ese caso Dios nos dijo, piensen en mí todo el tiempo, piensen en mí lo que quiere que yo les dé. Él dijo, oren, ¿sí? Oren. Él quiere que hablemos, Él quiere que que de nuestra boca salgan palabras de afirmación de lo que deseamos. ¿Y por qué? Porque Él así simplemente lo quiso. No hay misterio. Quien hace el mundo pone las reglas en el mundo, ¿sí o no? Quien hace algo lo hace con las reglas de esa persona que lo hace, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender que simplemente pensando en que no hubiera respuesta, Dios quiere que oremos por el simple hecho de que así lo quiere Él. Eso es lo primero que tenemos que entender. Así lo delimitó Él. Él quiere que hablemos con Él. Él quiere que diariamente estemos platicando, hablando, confirmando con nuestra boca. ¿Por qué? Hay muchas razones, pero no lo logro comprender del todo. Ahora, Dios siempre hace su voluntad y tenemos siempre que pedir conforme a lo que está en su voluntad. ¿Qué acabamos de leer en el Salmo? Que Él hace lo que quiere, ¿sí o no? Él hace lo que quiere en el mar y en la tierra. Entonces, si nosotros vamos a pedirle algo a Dios, tenemos que pedirle algo de lo que hace Él en el mar y en la tierra, de lo que a Él le importa, ¿sí? Porque tus palabras como tal, como lo dije en un principio, no tienen como tal un valor si Dios no les da ese valor, si Jesús a través de su sacrificio no les da el valor correcto. Por ahí hay corrientes de pensamiento que dicen que tu boca tiene el poder de atraer lo que tú quieres, y eso viene a través del movimiento de la nueva era. ¿Alguien ha escuchado acerca de eso? Nueva era, poder de la atracción, ¿sí? ¿Han escuchado? Bueno, es esa de que tú háblale al universo y dile lo que tú quieres, ¿no? Y el universo ni te pela. El universo, para empezar, ni es un ente como tal. El universo ahí siendo universo y ya, ¿verdad? El universo haciendo lo que tiene que hacer y listo, ¿verdad? Y mucha gente piensa que el universo la escucha, ¿sí? Que el universo me va a responder, el universo me puso una persona enfrente de mí. Pero si somos científicos, vamos a hablarlos así, realmente no hay evidencia de que eso pueda ser correcto. O sea, no hay evidencia de que la ley de la atracción sea algo comprobable, ¿va? Entonces, partiendo del hecho de que Dios quiere que hagamos cosas, no viene de nuestra capacidad como seres humanos, viene por lo que Dios significa y viene porque Dios así lo ha querido, ¿ok? ¿Por qué a veces oramos y no recibimos lo que pedimos? ¿Okay? A ver, ¿cuántas veces no nos ha pasado? A mí sí, muchísimas veces. ¿Por qué oramos y no recibimos lo que pedimos?
Y por ahí dice una parte de la palabra: oren y les será dado. Aparentemente hay una contradicción, ¿verdad? Jesús dijo: oren y se les darán, pida y se les abrirá. Pero muchas veces dice Santiago 4:3, vamos a leer lo siguiente. Santiago 4:3 dice perfectamente lo que estamos leyendo aquí. Piden y no reciben, porque piden mal para gastar en sus deleites. Primero que nada, tenemos que entender y pensar si lo que estamos pidiendo es para realmente ayudar a alguien más, o va conforme a la voluntad de Dios, o simple y sencillamente estamos pidiendo algo que sea para nuestro deleite y que no ayuda a nadie más, ¿sí? Que no nos ayuda ni siquiera a nosotros mismos. ¿Qué pasa con muchos, con muchos narcotraficantes, ¿no? Señor Jesús, pues ayúdame a tronarme al malandro aquel, ¿no? Oran para que la Virgen luego los cuide, para que el santo ese de los narcos los cuide en un enfrentamiento armado. Sí, ¿y realmente ustedes consideran que Dios escucharía una oración de ese tipo? ¿O respondería una oración de ese tipo? No, eso es muy extremo, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros somos así, ¿verdad? Estamos pidiendo cosas que solamente nos van a llenar a nosotros, nos van a dar la vida que queremos. Muchas veces estamos pidiendo prosperidad económica, riquezas, estamos pidiendo cosas que no sabemos siquiera si nos van a hacer bien el tenerlo. Jaime ponía el ejemplo del pastor con el suru, ¿verdad? Cuando tuvo su suru, ya nadie se podía subir al suru, porque tenía un problema en el corazón y por lo tanto Dios no le daba el suru. No estás listo para el suru, decía Jaime, ¿verdad? No estás listo para el suru porque el suru transforma tu corazón. Entonces muchas veces tú y yo pudiéramos estar pidiendo cosas para las cuales no estamos listos para empezar, ¿sí? Cosas que para otros les viene bien, pero para ti todavía no te viene bien. Hay personas que pueden tener años, ¿sí? que están como cristianos y han madurado y han entendido, y Dios les da algo que tanto pides tú, que tienes años y tampoco recibes. Pero sabes que va a llegar en tu tiempo. Eso no es una carrera de quién recibe primero y quién recibe después. Esto es quién recibe cuando ya lo está listo para recibirlo. Por eso aquí el apóstol está diciendo: piden y no reciben porque piden mal. ¿Estamos seguros de que si Dios nos diera $3 millones a cada uno en ese momento, todos lo administraríamos sabiamente? Siendo sinceros, todos tendríamos la capacidad de dar y compartir con el pobre, un ejemplo, ¿sí?, de los tantos que la Biblia enseña. ¿Realmente estás dispuesto a ayudar al que no tiene? ¿Estás dispuesto a dar una parte de ese dinero para la ayuda del ministerio, de la iglesia? Piénsalo un poquito. O a lo mejor estás pensando en que lo primero que vas a hacer, que te vas a ir de vacaciones, ¿sí?, a Cancún, que no está mal, ¿sí? Cancún está muy bonito, pero piensa un poco en qué es lo primero que tú harías si Dios te diera el dinero que tú necesitas, ¿no? Imagínense, o sea, y muchas veces ni siquiera estamos pidiendo 3 millones, estamos pidiendo 5,000 pesos y ni aún así estamos listos para recibirlos, ¿sí? Por esa razón tenemos que aprender a entender qué pedir y cuándo pedir, y sobre todo que sea conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros pedimos correctamente, poniendo el ejemplo de los 3 millones, ¿qué es lo primero que pudiéramos pensar correctamente? Dios, si tú me das estos 3 millones, lo primero que yo voy a hacer es de eso, voy a ayudar a tu iglesia, voy a ayudar a los pobres, voy a ayudar a los que no tienen, y estoy seguro que me va a quedar muchísimo, y voy a tener para disfrutarlo, pero yo ya hice lo que tenía que hacer, ¿sí? Y te aseguro que Dios de esos 3 millones te va a dar más todavía, cuando tú eres un buen dador, ¿sí? Entonces pregúntate si realmente estás listo para recibir lo que estás pidiendo, ¿sí? Por eso Dios muchas veces no te da lo que pides. Otro punto bien importante, que aquí sí me quiero parar un poco, que es un tema que ha asediado mucho a la iglesia por mucho tiempo, y bueno, es un tema que me costó mucho entender durante mucho tiempo también. Pero nosotros, sin entrar tanto en conflicto, pero creo que sí tenemos que hablar, nosotros tenemos la capacidad de atar y desatar con nuestras palabras, ¿sí? La Biblia enseña, ¿sí?, y vamos a leerlo en ese momento, ¿sí? Pero muchas veces pensamos que sí, o sea que yo digo y es hecho. Muchas veces así hemos pensado, muchas veces hemos orado y declaramos tal cosa, ¿no?
Sí, yo creo que estamos en el aprender, todos, sí, todos hacemos muchas cosas después de tiempo inclusive que no son correctas conforme a la Biblia, pero vamos a leer el contexto, no voy a hablar yo nada más. Vamos a situarnos por favor en Mateo 18 del 15 al 20. Mateo 18 del 15 al 20. Dice lo siguiente: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyera, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyera, toma aún contigo a uno o dos, para que por boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto yo les digo, que lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desataran en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez yo les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Ok? Tenemos un contexto que analizar. Si lo leemos así nada más, ¿qué es lo que acabamos de leer? ¿Sí? Todo, de cierto yo les digo, dijo Jesús, todo lo que ustedes ataran en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. ¿Saben qué es lo que ha pasado conforme a la mala interpretación de este pasaje? Que muchos vienen a darle órdenes a Dios. ¿Por qué? Porque tu palabra dice que lo que yo diga va a desatar cosas allá, ¿verdad? En el cielo. Y lo que yo desate en el cielo va a venir para la tierra, por lo tanto recibo el cielo completo, ¿no? Y recibe la prosperidad, ¿no? Si no estoy tirándole absolutamente a nadie, pero simplemente sí quiero poner en un punto esa enseñanza para que se interprete bien. Ahora, nosotros, hay un contexto antes de que Jesús dijera esto. Jesús le está diciendo a sus discípulos, ustedes van a tener la autoridad de poder juzgar conforme a la verdad. Observen, ustedes van a poder juzgar conforme a la verdad. Es decir, si un hermano peca contra ti, ve, habla con él. Si no te escuchara, ve y dile a otros dos que vengan, hablen con él. Y si no los escucha, díganle que esa persona, pues, viene, díganselo a la iglesia completa. Y si la iglesia completa no escucha a la iglesia, pues entonces ténganlo por gentil y publicano, dijo Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Que nosotros debemos de tener la capacidad de entender la palabra como para saber quién es un gentil y un publicano. Nos está dando pautas bien claritas, ¿verdad? Primero habla con uno, luego habla con dos, luego habla con la iglesia, y si no te escucha, pues entonces esa persona no puede ser una persona que se considere cristiana. Nos está dando el entendimiento para comprenderlo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Nosotros podemos aplicar y decir esto. Esa persona, sabes que mira, ya hablamos, ya dijimos, ya le ayudamos, ya vinimos toda la iglesia y no nos quiere escuchar, por lo tanto, out, ¿sí? Ya no podemos hacer nada porque estamos actuando conforme a la palabra. Ahora, esto no es precisamente lo que hace Dios desde el cielo, decir quién es cristiano y quién no es cristiano, porque de otra forma nosotros tendríamos la capacidad de decirle a esa persona quién es cristiano y quién no por mi simple palabra. ¿Estamos de acuerdo? Y nosotros no podemos hacer eso, porque nosotros no tenemos el poder de salvar absolutamente a nadie. Por ahí dijo Jesús en otro pasaje, a quien le perdonaran sus pecados, les serán perdonados, y a quien le remitieran los pecados, les serán remitidos. Ahora bien, yo tengo el poder de Dios para decirle, tú eres un pecador para siempre y te vas al infierno. No, porque yo no soy Dios, ¿no? Yo tengo la capacidad de decirle, tú eres cristiano por esta razón, ¿sí? Y tú no eres cristiano por esta razón, porque tú no te acatas a la palabra del Señor, o si eres cristiano porque sí te acatas a la palabra del Señor. ¿Sí me están entendiendo por qué este pasaje? Es decir, nosotros tenemos que tener el criterio, el conocimiento y todo lo que la Biblia enseña del cielo para aplicarlo en la tierra. A eso se refiere. Lo que ustedes están atando y desatando ya se ató y se desató en el cielo, por lo tanto ustedes pueden hacerlo porque ustedes tienen la autoridad y el conocimiento de la palabra y de parte de Jesús
en sus corazones. Eso es lo que quiere dar a entender este pasaje, ¿sí? Y luego Jesús dijo, porque cuando ustedes se ponen de acuerdo, yo voy a hacer lo que ustedes digan, lo que ustedes quieran, no, lo que sea mi voluntad. Ya lo leímos, ¿sí? Nosotros no podemos obligar a Dios, no podemos hacerle manita de puerco a Dios porque no funciona. No podemos pensar que vamos a orar 20 horas y con eso Dios seguro me responde. Claro que orar ayuda, ¿sí? Que no se malentienda, tenemos que orar porque Dios es lo que nos mandó, y cuando Dios decida, las cosas van a venir conforme a su tiempo. ¿Okay? Porque Dios, a pesar de que ya conoce todas las cosas, Él desea que nosotros vayamos y hablemos con Él. ¿Okay? Y volviendo al tema, dice un comentarista bíblico llamado John MacArthur, dice lo siguiente respecto al pasaje que acabamos de leer: la suma de todo esto significa que cualquier cuerpo de creyentes debidamente constituido, actuando de acuerdo con la palabra de Dios, tiene la autoridad para declarar si alguien es perdonado o no perdonado. La autoridad de la iglesia no es determinar estas cosas, sino declarar el juicio del cielo, basado en los principios de la palabra. En otras palabras, todos los que atan o sueltan en la tierra ya está atado y desatado en el cielo. Cuando la iglesia le dice a esa persona que no se arrepiente, está atada al pecado. La iglesia dice lo que Dios dice acerca de esa persona, ¿sí? ¿Sí me entendieron? Yo tengo la capacidad de decir y de discernir lo que Dios piensa de ti conforme a la palabra, conforme lo que yo leo en la palabra. La palabra me da pauta y la autoridad de entender qué persona puede estar viviendo conforme a Dios y qué persona puede estar no viviendo conforme a Dios. Y esto es atar y desatar lo que ya está en el cielo. Como ejemplo, ¿qué pasaría si alguno de nosotros va a un país que les gusta, Estados Unidos, ¿verdad? Vas con tu pasaporte mexicano y tienes ahí el documento que te acredita como mexicano. ¿Y qué es lo que pasa si tú pierdes tu pasaporte? ¿Alguien sabe por ahí? Tienes que ir al consulado o a la embajada mexicana en Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué va a hacer la embajada? La embajada mediante ciertos trámites, preguntas, información, va a corroborar que tú efectivamente eres mexicano por tu familia, por tus propiedades y por demás cosas, ¿verdad? Entonces la embajada procede a darte un nuevo pasaporte, como debe hacerlo, ¿verdad? Te lo dan, tú tienes tu pasaporte y va, listo, no pasó nada. Entonces la pregunta es, ¿la embajada a ti te hizo mexicano? Pregunta, ¿la embajada te hizo mexicano a ti? No. ¿Quién más piensa que no? No, la embajada no te hizo mexicano. Tú ya eras mexicano y simplemente la embajada te hizo el favor de corroborar que tú eras mexicano y te dio el documento correspondiente. Con el cielo pasa exactamente igual. Nosotros no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Todo ya está hecho en el cielo a través de Cristo y nosotros somos embajadores de esa verdad. ¿Sí me entendieron ahí? Todo lo que está en el cielo hecho ya lo hizo Dios y Jesús. Nosotros somos simplemente las personas que van a decirle al mundo qué está bien y qué está mal a través de la palabra. Y eso se refiere a atar y desatar, ¿sí? Nosotros no podemos ordenarle a los ángeles, ¿saben qué? Los desato y vengan y cúrenme el cáncer. No, ¿sí? No funciona así, ¿verdad? Y estoy seguro que muchos han hecho eso y le han ordenado a Dios y no ha pasado nada, ¿sí? Dicen algunos por ahí, no aceptamos un no por respuesta. No, o sea, eso es terrible, eso es terrible. Entonces nosotros, ¿cómo debemos pedir? Conforme a lo que está en la Biblia, conforme a lo que ya Jesús hizo, conforme a su voluntad. ¿Sí quedó claro esa parte? Como humildad, porque muchas veces estamos pidiendo y orando y Dios, si me respondes porque me respondes. No, espérate, Dios responde cuando Él quiere porque Él es soberano, ¿sí? Es importantísimo que nosotros interpretemos correctamente la palabra, ¿sí? Porque de lo contrario pudiéramos estar inclusive haciéndole daño a muchas personas que sí creen que nosotros podemos ordenar y declarar y cuantas cosas. ¿Saben qué? La verdad es que nosotros como seres humanos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos para Dios?
Absolutamente nada. Dice la palabra que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, ¿verdad? Entonces, si lo mejor de nosotros no vale nada para Dios, ¿por qué creer que nosotros podemos ordenarle a Dios? ¿Sí? Ahora, si tú oras con la actitud correcta, es muy diferente. Cuando tú oras con la actitud correcta, Dios sí se agrada de ti y por amor sí hace cosas por ti, pero es diferente. Y todo tiene que ver con la actitud y la visión con lo que oramos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermanos, nosotros, si queremos declarar algo, les voy a recomendar que vayan y declaren sus impuestos, que eso le agrada más al Señor. Estar en línea, estar en forma, eso sí le agrada a Dios, que ordenarle y declararle que tú vas a ser sano. Si bien hay que tener fe, porque la Biblia dice, tengan fe y cuando pidan, crean que lo van a recibir. Una cosa es muy diferente, tener fe, y otra cosa diferente es ordenarle a Dios que sí va a hacer. ¿Sí? Tener fe es orar y creer, sí, Dios, yo oro por esto y yo creo que lo voy a recibir porque tú tienes poder, porque tú eres misericordioso, porque tú actúas conforme a tu verdad. ¿Sí? A decir, Señor, yo oro y yo declaro y yo ya está hecho porque así lo dije, porque así lo creo. No, ¿sí? Es diferente. Podemos orar de dos maneras, con mucha dureza de corazón y con mucha humildad de corazón, ¿sí? Y entre una y otra está la respuesta de Dios, ¿sí? Entonces, oraciones que Dios reprueba. Vamos a hablar de la Biblia, que la cual habla por sí sola, no hace falta mucha explicación para eso. Las oraciones que Dios reprueba, ¿cuáles son? Proverbios 28:9 dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable. Entonces, ¿qué podemos decir de una persona que no quiere nada con Dios, que vive una vida totalmente fuera de su ley? ¿Sabes qué? ¿Han escuchado alguna vez una persona que no sea cristiana, que de hecho sea una mala persona y que diga, no, yo todos los días le oro al Señor y Él me bendice, ¿sí? Y tal pareciera que sí los bendice, ¿no? Porque sí tienen cosas. Estas personas creen en su corazón que a pesar de que tienen una vida incorrecta, que no agrada al Señor, que Dios los escucha y le da lo que tienen. Pero estamos leyendo de que la oración de estas personas que no obedecen la ley de Dios es abominable, ni siquiera no la escucha. Dios la abomina, la detesta, ¿sí? Porque así, ¿cómo te atreves a pedirme algo si ni siquiera te dignas a leer un poco la palabra de mi ley y buscarme, ¿verdad? Por otro lado, dice la palabra que el sol sale para justos y pecadores. ¿Estamos de acuerdo? Y por esa razón muchas personas tienen lo que tienen, porque Dios va a dar cosas de manera muy específica a ciertas personas, tal como Él lo desea, ¿sí? Pero es un principio el escuchar y leer que la oración del que no busca a Dios es abominable. ¿Ok? Isaías 1:15, vamos a leer lo siguiente. Isaías 1:15 dice así: cuando extiendan sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no los oiré, porque sus manos están llenas de sangre. Entonces, estamos de acuerdo que muchas veces decimos, ay, es que Dios no me escucha, ¿verdad? Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? Y en esta parte muy especial, Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel que Él no escuchaba la oración de ellos por mucho que clamaran, por mucho que declararan, por mucho que brincaran y hablaran en 20,000 lenguas. Ustedes, por mucho que oren, yo no los voy a escuchar porque sus manos están llenas de sangre. Y ¿sabes qué? La sangre no podría simplemente ser una sangre literal. Muchas veces Jesús dijo, tú cuando le dices a tu hermano que es un fatuo y que le tienes rencor, con eso ya tú has matado a tu hermano, ¿sí? Es tanto como matar a alguien. Y muchas veces estamos orando, sí, Dios, perdóname, y tenemos todo el rencor adentro. Entonces es equivalente muchas veces las oraciones que hacemos con las manos hasta cierto punto marchadas de sangre por haber matado a alguien con el simple pensamiento. ¿Estamos de acuerdo?
Y por ahí pensemos, ¿no será que tengo algo que Dios está desagradando como para que mi oración no sea escuchada? ¿Sí? Entonces vamos a seguir hablando. Acá dice Lucas 20:40, 20:47. Dice Jesús, estaban hablando en un momento, estaba hablando de los fariseos, de las personas que él consideraba hipócritas, sepulcros blanqueados. Decía él de los fariseos, Lucas 20:47, dice: ellos oran y hacen y se visten de santidad, pero ellos devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Muchas veces creemos que por el simple hecho de orar ya somos santos. Sí, Señor, ya camino por las nubes, ya resplandezco de blanco, ¿verdad? Porque ya me pasé 3 horas orando, ¿sí? Pero dice, por pretexto hacen largas oraciones. O sea, que no se trata nada más de orar, se trata de vivir la vida conforme a Dios le agrada, ¿sí? Nosotros tenemos que orar con fe y orar al Señor, pero vivir una vida donde su palabra es honrada, donde sus mandamientos son honrados. Porque de lo contrario dice, estos van a recibir, no van a recibir condenación, van a recibir mayor condenación por andar de cábulas, o sea, básicamente, ¿sí? Porque se creen muy locos, se creen muy santos, por detrás hacen pecado y por acá oran 3 horas, por loco y por hipócrita, ¡pax!, mayor condenación. Sí, eso no está tan agradable, pero la Biblia lo enseña, la Biblia lo está diciendo, ¿sí? Lucas 18 del 9 al 14. Lucas 18 del 9 al 14. A unos que confiaban, fíjense, a unos que confiaban a sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola, eso Jesús. 2 hombres subieron al templo a orar, y uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, puesto de pies, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano, decía, ¿no? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, ¿no?, de mí pecador. Les digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Esto está brutal, porque muchas veces nosotros venimos a Dios, oramos, y es que Dios, mira, yo te sirvo mucho en la iglesia, yo soy el que dirige la alabanza, yo soy el que limpia la iglesia todos los domingos, todos los sábados, yo soy el mero loco, yo ayuno todos los días a la semana. ¿Sabes qué? Tú le estás diciendo a Dios toda tu carta de presentación, y como yo soy muy loco y hago muchas cosas, Dios bendíceme. Eso es una parte de manipulación, ¿sí o no? Suena como una manipulación, porque yo, entonces tú dame, ¿sí? Pero ¿cuál es el otro ejemplo que Jesús ponía? ¿Sabes qué, Dios? Yo soy un pecador, no merezco que me des absolutamente nada, a pesar de lo que yo hago por ti, pero la Biblia dice que mis obras son como trapos de inmundicia, por lo tanto, lo que yo hago no vale, ¿sí? Por lo tanto, vengo a ti como pecador, ¿sí? Y dice Jesús, el segundo se fue más justificado que el primero. Entonces, hermanos, estas oraciones, hay muchos ejemplos que pudiera dar, pero de manera básica esas oraciones Dios no las aprueba, ¿sí? Cuando somos altivos, cuando no cumplimos la ley de Dios, cuando pedimos para nosotros mismos, cuando nuestras manos de alguna manera están llenas de sangre, ¿sí? A Dios no le agrada, y por lo tanto nuestras oraciones no van a ser escuchadas ni respondidas delante de Dios. Ahora, la oración que Dios sí aprueba, vamos a enfocarnos más en eso. La oración que Dios sí aprueba, tan simple como esto: la que se hace conforme a su voluntad. Primera de Juan 5:14, vamos a leer. Primera de Juan 5:14. Esa es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Dice que si pedimos conforme a su voluntad, ¿qué? Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿sí? Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, cuando yo le ordeno a Dios algo, ¿es conforme a su voluntad o conforme a mi orden?
¿no? Conforme a mi orden, porque yo estoy diciendo que yo lo voy a recibir porque sí. Pero volviendo al tema del Padre Nuestro, ¿verdad? Jesús dijo, ustedes van a orar de esa manera: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Lo que es atado en el cielo es atado en la tierra, por lo tanto, hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Muchas veces oramos y no recordamos que al final tiene que hacerse la voluntad de Dios. Si tú en algún momento no estás seguro de que si lo que le estás pidiendo a Dios es su voluntad o no, pues simplemente: Dios, yo te pido por ese $1,000,000, pero si es su voluntad, sí; si no es su voluntad, no, pues no, amén. Así, o sea, de verdad que te libras de muchos dolores de cabeza. Y si Dios no te los da, pues no fue su voluntad, ¿verdad? Y si sí te los da, pues gloria a Dios, úsalo conforme a la sabiduría del Señor, y pide sabiduría para poder manejar lo que Dios te ha dado, pero siempre pide conforme a su voluntad. Jesús se apartó, se puso solo, y Jesús siendo el mandamás, o sea, Jesús, yo no me imagino a Jesús así como que haciéndolo a loco, ¿verdad? Se pone ahí en el huerto de Getsemaní: Padre, pues mira, vamos a hacerle a loco, ¿no? Tú sabes que yo puedo recibir todo, yo soy Dios, pero para que estos cuates vean que yo puedo, pues, que yo tengo que orar, y para que ellos se sometan y me imiten, pues vamos a hacer aquí como que estamos hablando, pero ¿cómo están los ángeles? ¿Cómo va Gabriel, no? Bueno, sale. No, Jesús no hizo eso. Jesús se acercó siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, y le dijo: Padre, yo te pido que si tú no quieres que esto pase, yo te pido que esto no pase, perdón, pero si tú no quieres, que sea tu voluntad. Jesús mismo lo dijo: si yo quisiera, siendo el Hijo de Dios, yo hubiese podido mandar a una legión de ángeles a que me rescataran. Pero Jesús no dijo eso. Jesús, siendo un ser humano, el Hijo de Dios, pero siendo en su condición de humano, se arrodilló y le dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Jesús en algún momento declaró que algo iba a pasar. Él le dijo: Dios, yo declaro por él, amén. ¿Sí? Padre, tú que estás en los cielos, glorifícate. Cuando resucitó a Lázaro, ¿qué le dijo? Glorifícate para que todos estos crean. ¿Estaba pidiendo conforme a la voluntad de Dios? Sí, porque primero le estaba dando la gloria a él y después estaba pidiendo por los demás. Su oración tenía un propósito doble, que era bendecir a los de la tierra y bendecir al Señor del cielo. ¿Sí? Esa es la oración que Dios sí aprueba. ¿Sí? Entonces, que tus oraciones vayan de esa manera, y te aseguro que muchas veces tú solito vas a empezar vamos a dejar de ser egoístas, porque muchas veces nuestras oraciones son bien egoístas, pero cuando pedimos a Dios así: bueno, pues Dios no quiere que yo odie a mi hermano, ¿no? Por lo tanto, pues voy a orar por él. Padre, bendícelo, ¿no? La neta me cae mal, pero bendícelo, ¿no? Le tengo coraje, pero si tú quieres que yo lo bendiga, pues bendícelo, y oro por él, ¿verdad? Nuestras oraciones empiezan a parecer más a las de Jesús, ¿sí? Y esa es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sí? Eso es lo que acaba de decir la palabra. Dios hace lo que tiene. Dios te va a responder todo aquello que va a obedecer a su propósito. Es decir, tú le puedes hacer 20 oraciones a Dios, y de esas 20 oraciones a lo mejor 3 están correctas conforme al plan que Dios tiene para tu vida, y esas 3 oraciones correctas son las que Dios va a responder. Sí, vamos a leer Jeremías 29 del 11 al 13. Jeremías 29, 11 al 13. Jeremías 29, 11 al 13. Dice lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que a ustedes esperan. Entonces me invocarán, vendrán, orarán a mí, y yo los oiré, y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios te responda? Pide que tus oraciones se adecúen y se amolden al propósito que Dios tiene para ti. Porque dice: porque yo sé los pensamientos que tengo para todos ustedes. O sea, Dios ya sabe qué es lo que tú necesitas. Muchas veces nosotros oramos pensando que sabemos lo que necesitamos, ¿verdad? Yo pienso que necesito $1,000,000, pero a lo mejor Dios dice: no, te me vas a alocar, necesitas 10,000 pesos.
¿sí? Entonces, a ver, Dios, tú ya tienes pensamientos buenos preparados para mí, ayúdame a saber pedir qué es lo que tú tienes para mi vida, y conforme a eso yo voy a orar para que tú me respondas todo lo que te pido. Si tú le pides a Dios crecimiento espiritual, Dios te va a responder, mira, te va a responder así, porque Dios quiere que tú crezcas espiritualmente. Si tú le pides humildad a Dios, Dios se va a decir, no, aguanta, no, esa oración es demasiado espiritual para mí, ¿no? Él te va a dar humildad porque Dios quiere que tú seas más como Jesús y más rápido y mejor cada día. Y cuando tú empiezas a tener todos esos factores en común y pidiéndole a Dios lo que tú necesitas realmente, todas las bendiciones van a ser añadidas porque tú vas a empezar a estar listo para recibir lo que deseas, y de una manera mejor todavía, mejor de lo que tú pensabas y mejor de lo que tú creías. Amén, amén, amén. Yo les voy a contar algo personal que Dios me enseñó. Dios nos enseña todo el tiempo, a todos. Algo muy básico que me sorprendí realmente. Yo soy programador, yo soy de informática, ¿sí? Y yo me dedico en mi trabajo a programar. Okay. Si alguno de ustedes ha trabajado en algún tipo de oficina, la que sea, y ha trabajado con datos, se van a dar cuenta de algo que se llama ceguera de taller. La ceguera de taller es cuando estás trabajando con algo y estás tanto tiempo pasado en eso que hay un detalle que ya no logras entender y que lo tienes enfrente pero no lo ves, hasta que viene alguien y dice, oye burro, pues mira, estás haciendo mal eso. Ay, sí es cierto, ¿no? Ya tenía 3 horas aquí sentado con esa parte y no sabía. Sí, eso se llama ceguera de taller, porque estás ahí y pues ya estás harto, ¿no? O sea, ya tienes los números acá. Entonces, como programador, eso me pasa mucho y muy seguido, ¿no? Porque todo el día estoy viendo una pantalla con códigos, con palabras y eso, y llega un momento en que tengo la respuesta enfrente y no sé, ¿no? Entonces me ha tocado, en una ocasión me tocó que pues ya estaba yo sobre el tiempo de entrega de algo y no me salía, y no me salía, y no me salía. Y me pasó como esas personas que no son tan espirituales, que primero hacen y luego oran, ¿sí? Yo primero estaba trabajando y la verdad se me olvidó orar, ¿no? Dios, ayúdame, ¿no? Y estaba así como que, ay Dios, y ya me agarré, me senté, me preparé, me puse, Dios, por favor, ayúdame, o sea, me acordé a lo último, ¿no? Dios, ayúdame por favor a resolver eso, que ya estoy sobre tiempo, ya me están apurando. Miren, hermanos, así, o sea, sin mentirles, me puse, aquí está el asunto. Y lo resolví, de verdad. Ahora, esa fue una y fue muy buena, ¿no? Dios me recordó, oye, cabezón, ora primero, ¿no? Ora antes de trabajar y hacer tus cosas, ¿verdad? Porque, pues, tan simple como eso, ¿verdad? En otra ocasión me volvió a pasar lo mismo, pero ahí sí me acordé. Dije, ay, ya se me está complicando eso. Pero yo la vez pasada le oré a Dios y Dios me respondió. Y así, Dios, mira, ayúdame, por favor, que no sé qué, que no sé cuándo, ¿no? Nada, ¿no? Y su onda, Dios, ¿por qué no me ayudas? Si otra vez estoy en ese aprieto, ¿no? ¿Por qué no me ayudas con esa parte? Y ahí seguía yo batallando. En eso le digo a mi novia, le digo, oye, mira, fíjate que tengo esto, me está pasando eso, ora por mí, porfa, ¿no? Sí, yo oro por ti. Y oró así, de verdad, inmediatamente lo resolví. O sea, y yo me quedé así, no manches, o sea, ahora no fui yo, ahora tú oraste por mí y Dios me respondió. Y de verdad no les voy a mentir, me pasó una tercera vez y me pasó exactamente lo mismo, así de, bueno, ya me estoy complicando, ¿no? Bueno, voy a orar. Oré, no pasó nada. Después le dije a mi novia, oye, ora por mí, que seguro ahorita ya se me resuelve, ¿no? Ora por mí, no, sí voy a orar por ti. Nada, o sea, pasaron días yo con ese atoramiento ahí, y días, y de verdad que yo ya no sabía qué hacer, y dije, Dios, pues no sé qué ondas, ¿no? El caso que se llegó el viernes, yo el viernes tenía que entregar eso a lo mucho, o sea, toda la semana estuve batallando con eso, y llegó de verdad un viernes como a las 5 de la tarde que dije, o sea, ya no aguanto, ya no sé qué voy a hacer, le voy a decir a mi jefe que no me sale, que no sé qué onda. Me fui, me recosté y pues simplemente me relajé, dejé de pensar en mi trabajo, y algo me dijo, ¿sabes qué? Ponte de rodillas y ora, ¿no? Digo, va, pues Dios, ayúdame, ¿no? Porque ya estoy en el límite de la fecha y necesito entregar eso. Hermanos, o sea, de verdad, me senté el viernes en la tarde, puse una línea de código y se compuso. Y no, o sea, a ver, ¿qué es lo que quiero comentarles con esto? Que Dios me enseñó 3 cosas bien importantes, que debo orar yo, que deben orar por mí y que debo orar con mucha humildad muchas veces, más humildad que otras, ¿sí?
En unas tengo que orar y sí, Señor, ayúdame, y Dios se va a responder. En otras tengo que dejar de pensar que yo soy capaz y pedir a otros que oren por mí, y es cuando Dios va a responder. Y la otra tercera es que muchas veces hay que humillarse delante de Dios y orar humildes. Dios, ayúdame porque definitivamente no puedo con eso, y Dios me respondió. O sea, eso me volvió a enseñar lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Y la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos al orar, ¿sí? Recuerda, llévate esas tres enseñanzas: ora, pide que oren por ti y ora más fuerte, ¿sí? Así de simple. Ora tú, pide que oren por ti y ora más fuerte, ¿sí? Siempre conforme a la voluntad de Dios. La pregunta es: ¿Dios quiere que yo sea un maleta en mi trabajo? No. La Biblia dice que nos esforcemos, ¿verdad? Por lo tanto, estoy seguro que Dios me quiere ayudar, pero muchas veces tenemos que hacerla de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, nunca se te olvide esto: ora con humildad, ora conforme a la voluntad de Dios, que Dios te va a responder en el momento ideal. Sí, hermanos, entonces yo les voy a pedir que se pongan de pie y podamos terminar ese tiempo. Y a todos los que nos ven, y ojalá que ese mensaje que haya sido de mucha bendición, que recordemos estas verdades de la palabra, que hagamos lo que la Biblia enseña, que declaramos conforme a la palabra, porque no hay más que declarar sino lo que Dios ya ha hecho, y que Dios los bendiga y que tengan un excelente día.